en qué nivel trabajan. Ahí entró Mariquita, entró Lula, entró Adriana, nuestra compañera de Santa Fe, Emilce, ahí entró Dani Amoroso, ahí Amoite, no sé cómo será el nombre, Anita, Jimena, Beth. Bueno, le vamos agradeciendo a todos y a todas quienes se van sumando. Hoy vamos a tener una charla muy especial, muy importante para este año 2020 que estamos transcurriendo, muy interesante. Porque este año era todo un año muy importante para la ciudad de Rosario, porque era un año muy belgraniano, 250 años del nacimiento de Belgrano, 200 años de su muerte. Estamos como todos preparados ahí para armar una gran festividad, que la vamos a hacer seguramente, pero bueno, el 2020 pasó de ser el año del bicentenario o de los 250 años, como ustedes quieran, a el año de la pandemia. Así que Belgrano ahí medio como que nos ponen un desafío a ver cómo encaramos toda esta situación, cómo encaramos todo este tema. Una cosa que nunca hemos hablado, acá hay un montón de docentes, la mayoría, bueno, ahí está saludando Eva, Adriana, que es de Galvez, la querida ciudad de Galvez, el Colegio Calvario. Un tema que no hemos charlado acá, que hay muchas docentes y muchos docentes. ¿Existe un patriota preferido? ¿Quién es nuestro patriota preferido de cada uno y cada una de ustedes? O una patriota, puede ser también una mujer, obviamente, porque la historia argentina no es tan generosa con las mujeres en el relato de la historia. Bueno, un patriota, una patriota, alguien que digan, che, yo, mi patriota preferido, o el que a mí más me gusta, o el que yo más reivindico, es ese, a ver, quiero leerlos, a ver, ¿quiénes son los preferidos de cada una de todos ustedes? A ver, para algunos será Belgrano, para otros será San Martín. ¿Habrá quienes nos mencionarán a Rosas en toda esta historia? ¿No? Qué cosa, ¿eh? Urquiza, ¿no? Temas polémicos ahí, ¿eh? Tenemos para tirar Bueno, vamos a hablar con una doctora en historia que seguramente nos va a poder ayudar un montón, pero hay gente ahí que no. Que para nombrar, ¿eh? A ver, ¿quiénes son los patriotas de lo que estudiamos en la escuela? ¿Quiénes son? Sandra ya tiró la primera. Sandra dice que para ella, Sandrita Mena dice que para ella es Manuel Belgrano y Juana Zurduy. Muy bien. Bueno, mi hija Amparo, por ejemplo, está muy convencida de que Juana Zurduy es una suerte de ídola para ella, y que O'Higgins es un tonto. Eso es lo que me dijo el otro día en un almuerzo, no sé por qué. Me dijo, yo estoy seguro que Juana Zurduy es muy buena y O'Higgins es un tonto que no le hizo caso a San Martín. Esa fue su respuesta, seguramente impulsada por Samba o alguna de las cosas que está viendo en Paca Paca en estos días. Pero bueno, Amparo llegó a esa conclusión, de que O'Higgins era un tonto, en esas palabras literales y con esa irresponsabilidad propia de los niños que nos dicen las cosas como son. Pobre O'Higgins quedó caracterizado en la mesa familiar como el tonto de O'Higgins. Pero bueno, habrá que estudiar también, a ver cuál fue su rol en la historia. El mío particularmente, que yo creo que la historia ha sido muy injusta, es con Artigas, digamos, ¿no? Artigas me parece que es un patriota, digamos, latinoamericano que ha tenido poco reconocimiento, o no todo el reconocimiento que merecería en función de cómo luchó, de cómo militó, de cómo vivió en esa parte de la historia de la República Argentina. Me gusta mucho la historia de Artigas, debo reconocer. Parece que ha sido un medio un olvidado ahí que nadie le da demasiada, que no le han dado demasiada identidad al pobre Artigas. Y bueno, por una cuestión familiar, obviamente que se celebran ahora el día lunes otro aniversario, Martín Miguel de Güemes, pero bueno, básicamente porque mi familia era muy de Güemes. De hecho me llamo Martín Miguel, habría que preguntarle a mi viejo por qué le caía tan bien Martín Miguel de Güemes, pero bueno, yo me llamo Martín Miguel por Güemes, así que ahí tenemos un montón de historia. Pero bueno, pónganme a ver quiénes son los patriotas preferidos, quiénes son los próceres o las próceres de la historia argentina que ustedes prefieren. A ver ahí en la escuela, los que tienen que enseñar, los que están en el día a día, los que están en el barro, los que están en historia, y los que están en otra materia también, porque todos podemos tener uno que prefiramos, pero ahí preferimos a todos. Bueno, vamos a darle paso a nuestra invitada del día de la fecha. Un lujo que nos vamos a dar el día de hoy.
profe enorme de la facultad, que se está conectando de a poco. Hola. Elsa Caula, ¿cómo le Hola. va, Elsa? ¿Cómo andás? Por fin, yo bien, pero te cuento que es mi segunda experiencia en Instagram y realmente no sabía cómo llegar a esta parte. Así que bueno, bien, muy bien. Ahora contenta porque iba a ser una enorme frustración no llegar al vivo. No, Bueno, pero mira, estamos en la época en la que todos podemos aprender, en todo momento se aprende algo de la tecnología todos los días. Así que está permitido, esto es un encuentro para eso, para aprender y... Bueno, hablábamos ayer con un montón de compañeros y de compañeras que ahora hablamos del Zoom como si fuera el Zoom, hacemos un Zoom, y hace 2 meses nadie sabía lo que era el Zoom. O sea, algunos lo tal cual, usaban, nadie sabía qué era. Pero tal peor, o cual. sea, el WhatsApp, por ejemplo, que muchos hablábamos de que muchas compañeras y compañeros están dando clases por WhatsApp o mandan contenido, hace 3 años no dejaba mandar ni archivo de texto, ni de video, ni de audios. Eso es relativamente nuevo. Y bueno, ya hoy es como parte de nuestra naturalidad. Bueno, Bueno, ¿cómo está buenas llevando la tardes, antes cuarentena? que nada. Sí, buenas tardes, Bueno, ni te buenas saludé. tardes, buenas tardes. Ah, no, porque acá arrancamos así, ¿viste? Es como que venimos así sin calentamiento previo. Elsa, ¿cómo está pasando la cuarentena? A ver, le contamos a la gente que Elsa es doctora en historia, es docente, investigadora de la universidad, bueno, tiene un montón de títulos, sé que entiende perfectamente el tema de la docencia porque es docente, pero bueno, cómo está pasando este momento tan especial de la cuarentena, del aislamiento, tener que dar clases y seguir investigando? Como señalabas al principio, ¿no? Aprendiendo día a día un montón de cosas y bueno, destrabando esta cuestión de dar clases sobre todo, bueno, de manera virtual y aprendiendo muchísimo. La verdad que en realidad, bueno, estoy contenta, digamos, con esta nueva experiencia docente, más allá de que, bueno, hay que pautar mejor las actividades porque, bueno, uno está prácticamente todo el día trabajando, entonces pero en general bien, contenta, digamos, de los resultados. Yo doy clase también en el Instituto Cosetini Ujú. y nosotros en la facultad, que también doy Historia Argentina, en la cátedra con Marcela Ternavasio, Ignacio Martínez, tenemos el dictado de clase en el segundo cuatrimestre. Entonces estoy más abocada, bueno, a trabajar con el año belgraniano sobre todo, y, bueno, dar clases en los institutos. Bueno, sí, te tengo una pregunta, digamos. A ver, vos, doctora en historia, profe de historia, vamos a llamar profe de historia para resumir el título. Muy bien. Historiadora, como le año 2020, Rosarina, Olga Cosetini, el instituto, la universidad, bueno, venía todo para Belgrano, o sea, este era el año de Belgrano y nos agarró la pandemia. ¿Qué teníamos Exactamente. preparado? ¿Cómo veníamos armándolo? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Qué sentiste cuando pasó todo esto? Porque era el año de Belgrano, era para hablar todo el año de Belgrano, hicimos las agendas con Belgrano, armamos todo, y estamos todos acá en casa. No, efectivamente, ¿no? La efeméride bicentenaria del nacimiento y muerte de Belgrano, 250 años, ¿no? Del nacimiento, no nos encontró desprevenidos. En realidad venían siendo organizados una serie de congresos y de actividades, entre otras este libro que acabamos de publicar, de presentar la semana pasada, y de repente, bueno, como equipo, porque nosotros en la universidad tenemos el programa Historia Argentina 200 años, veníamos trabajando con estos temas, cada uno en su especialidad, así que de alguna manera esto nos encontró preparados y en casa, y en realidad para poder transmitir todo lo que habíamos trabajado en distintos formatos, entre otras, bueno, que fue un poco hacerlo a través bueno, de presentaciones así, entrevistas, bueno, la presentación del libro también se hizo vía Zoom, y bueno, hay distintas maneras, ¿no?, de llegar y seguir conmemorando, digamos, porque esto ya ha empezado hace un mes más o menos. Más ni Este, menos. Eso se refiere al libro En los viajes de Belgrano, que si ustedes lo buscan exactamente. en la página del Instituto de Salvador Rosario ya está colgado, se lo pueden bajar, está en PDF, o sea que Uh -huh. es un recurso que nosotros hemos compartido gracias a la gentileza de la universidad y el grupo de estudios al que pertenece esa, para que
circule y que lo puedan utilizar todos. ¿Cómo surge la historia de hacer un libro sobre o sea, poner a Belgrano en perspectiva de sus viajes, que arranca diciendo, Belgrano es un hombre que nunca se tomó vacaciones, nunca viajó por vacaciones? ¿Cómo surge esa idea? ¿Por qué le buscaron ese formato? ¿Por qué Esa era, buscaron ese estilo conductor? bueno, en realidad la idea de este libro era orientarnos hacia un público infantil, de alguna manera, para mostrar, bueno, no solo cómo el viaje atraviesa la vida de Belgrano, sino los distintos espacios que recorrió, digamos, ¿no? Porque empezamos un poco con el tema de su familia, porque el padre de Belgrano, como todos sabemos, vino de un pueblito de Oneglia, ahí en la República de Génova, que primero se trasladó de familia de grandes comerciantes, que se trasladó a Buenos Aires vía Cádiz, y bueno, y ahí empieza la historia, ¿no? De esta familia que tiene 16 hijos, y bueno, como es una familia acomodada, logra enviar a varios de sus hijos a estudiar a España. Entonces, bueno, la idea del libro era recorrer un poco las distintas estaciones y distintos viajes que hizo Belgrano, porque como decía antes, recorre su vida, ¿no? El viaje, como digo, de su padre, el viaje de estudio a Salamanca, luego el regreso como funcionario de la corona española, a continuación de funcionario se convierte en un líder revolucionario que tiene que ir a hacer campañas militares, es enviado a Paraguay, bueno, luego es jefe. ¿Cómo es esa mutación que la cuentan en el libro muy didácticamente para los chicos, pero cómo es esa mutación del Belgrano funcionario de la corona, miembro de la primera junta, a militar? Porque ahí ustedes lo cuentan, que por las noches se ponía a estudiar estrategia militar y demás. ¿Qué sabemos más de eso, digamos? Porque eso es una parte, hay un clic que pasa del funcionario que no es tan conocido al militar patriota, y es una cosa que por ahí no trabajamos mucho en las escuelas. Claro, efectivamente. Bueno, él es uno de los, digamos, ya está comprometido en el marco de la crisis, digamos, de la monarquía, luego está ocupando un cargo de funcionario, es secretario del Consulado de Comercio, y desde ese lugar está muy involucrado en la vida política del Buenos Aires virreinal, y entonces allí el tema de las invasiones inglesas es un momento crucial, digamos, en donde la militarización en Buenos Aires prácticamente es a todos los varones mayores de 15 años, desde 1807, y justamente Belgrano se incorpora a este grupo que, si bien no tiene claro, digamos, el rumbo, y por eso uno de los objetivos del libro es desnaturalizar esto de que, ¿no?, la revolución surge como un proyecto premeditado, digamos, por este grupo de 9 miembros, sino que esta cuestión de la independencia clara en este grupo revolucionario no está todavía, pero sí la conciencia de la crisis del orden colonial y involucrado realmente en buscar soluciones para dar vuelta a esta crisis. Pero bueno, sin lugar a duda, es vertiginoso el cambio que ocurre entre los primeros meses de 1810 en adelante, y ahí está Belgrano convirtiéndose por orden, por eso es un hombre es obediente, digamos, esta cuestión de la obediencia en Belgrano es algo que es una de sus características, asume la responsabilidad de hacer estas expediciones con apoyo militar que van a los distintos lugares del virreinato a llevar la voz de lo ocurrido en Buenos Aires, bueno, en esta famosa Semana de Mayo. Entonces, prácticamente de abogado, digo, se convierte en militar, obedeciendo un poco a que cada uno tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Estos 9 miembros de la Junta asumen, y bueno, y Belgrano es uno de ellos, ¿no? Y ahí prácticamente los viajes, y también en el libro, se convierten en hacerse cargo, digamos, de, bueno, batallas que, si bien no tenía demasiado conocimiento, bueno, rápidamente se pone, por eso una de las cosas que destaca el libro es que se lleva muchos libros, y trata de resolver, y lo hace, justamente, eso es lo más interesante, ¿no? Desde 1810 a 1814, en que deja la dirección del ejército, bueno, gana dos importantes batallas, más allá de que, bueno, también
no casualmente adherido a esto de sus conocimientos de leyes, es en más de una ocasión diplomático, ¿no? O sea, es el que de alguna manera es vuelto a mandar a Paraguay para reconocer la independencia en esta convención que se realiza ahí en ese mismo año de 1811. O sea, varias cosas, digamos. Es vertiginoso la cantidad de responsabilidades y de situaciones que vive, y eso es un poco lo que quiere reflejar el libro, ¿no? O sea, es un actor resolviendo, ¿no? Un actor con su ejército, digamos, no un actor individual, ¿no? Esa es la idea, de recuperar, digamos, no solo los contextos, sino también toda la cantidad de hombres y mujeres que acompañaron esta empresa, que sería, ¿no?, la de los revolucionarios, que fueron haciéndose revolucionarios en la marcha, ¿no? Porque es fascinante ver cómo Belgrano en realidad es lo que hoy le llamaríamos un cuadro político integral. El hombre es desde general hasta un político avesado en la burocracia, porque evidentemente si era funcionario tenía este conocimiento de las cuestiones comerciales. Vos cuentan en el libro que su especialidad o su interés era el tema del estudio de la economía política, o sea, una persona interesada en cuestiones de economía, pero también, de alguna manera, era un diplomático, porque termina siendo sus últimos viajes, digamos, terminan siendo a Europa buscando el reconocimiento de la revolución. La verdad que es una persona fascinante. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo esto de todo esto no, venís años estudiando, pero qué es lo que más te gusta de Belgrano, de su obra, de su trayectoria? Digamos que es un personaje que realmente, bueno, se va moviendo en distintos espacios y lo puede hacer con fluidez, digamos. Eso es un poco lo más interesante de su trayectoria, digamos, que el interés, digamos, ¿no? Porque él es enviado, por ejemplo, si queremos hacer historia de su historia, digamos, él es enviado como hombres de negocio de la empresa del padre, sin embargo, ahí su interés lo deriva en los estudios de leyes, o sea que está varios años más en España, vuelve como funcionario de la corona, o sea, es un personaje interesante en este aspecto, ¿no? Que realmente se compromete con cada una de las actividades bueno, que empieza a realizar. Como secretario del Consulado de Comercio, por ejemplo, él realmente viene con la idea de poder llevar adelante esta política de promoción económica, de desarrollo de la agricultura, o sea, él está imbuido de toda esta ilustración europea, española, que intenta mejorar el vínculo colonial. Por eso es fuertemente defensor de los derechos del rey en una primera etapa, ¿no? Luego incluso adhiere al carlotismo fuertemente, o sea que está apoyando soluciones dinásticas más que la que está llevándose a cabo en la península, que es más un movimiento juntista, ¿no? Sin embargo, a continuación, bueno, asume esta otra responsabilidad de revolucionario comprometido, que luego, bueno, golpea las puertas de las embajadas españolas para seguir buscando soluciones, etcétera, etcétera. Bueno, es el que denomina y que propone en el Congreso del 16 la solución de constitución, ¿no?, para coronar un inca, digamos, buscando soluciones, ¿no?, a lo largo de toda su vida, ¿no?, muy comprometido con la causa revolucionaria, ¿no? Aparte, los rosarinos somos particularmente orgullosos del tema del monumento a la bandera y demás. ¿Notás que en los últimos años hay como un reverdecer o una apropiación de la figura de Belgrano, o una puesta en valor de la figura de Belgrano en función de, por ejemplo, otros próceres, como el caso de San Martín? Bueno, sin lugar a dudas, esto es un tema interesante que traes a colación, ¿no? Porque una de las estaciones del libro justamente tiene que ver con esta que vincula a la creación de la bandera en febrero de
12 en las barrancas del Paraná. Justamente, digamos, este episodio, en realidad en ese momento el triunvirato no apoya la decisión de crear una bandera nueva, todavía no está claro, el contexto, digamos, europeo, el regreso de Fernando VII no. Sin embargo, bueno, él está firme en la decisión de mantenerlo, y a continuación, digamos, el propio Belgrano no sabe la importancia que luego esto va a tener para la ciudad de Rosario, porque realmente la apropiación de unir la creación de la bandera, ¿no?, con este momento histórico que Rosario pase a ser, digamos, la cuna de la bandera, es un proceso posterior, que se hace a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, y justamente en estos lugares históricos, ¿no?, Buenos Aires, el Cabildo, Tucumán, el momento de la independencia, ¿no?, Mendoza, con el caso de la cuestión de salvar la revolución, ¿no?, contra los enemigos españoles. Rosario queda, digamos, asociada a, bueno, un momento de nuestra agenda histórica como la cuna de la bandera. Entonces, a partir de ese momento, digamos, podríamos decir, desde finales del siglo XIX en adelante, se asocia Belgrano, bandera, nación, digamos, esa bandera, digamos, es el símbolo, digamos, que de alguna manera aglutina, ¿no?, y nos aglutina a todos los argentinos en este momento. Es muy interesante ver la importancia que ha tenido la región, digamos, la región Rosario, el Gran Rosario, e incluso la provincia de Santa Fe, en la historia de la Argentina, ¿no? O sea, sin ir más lejos, la batalla de San Lorenzo es uno de los íconos de la historia argentina, de las cosas que más estudian. La marcha de San Lorenzo, de hecho, tiene que ser una de las marchas más cantadas y la favorita de la mayoría de nuestros chicos y nuestras chicas en las escuelas, que al día de hoy uno la podría recitar de memoria, y se ha dado todo en un marco, si uno se pone a pensar, de 60, 70 kilómetros, en el caso del protagonista, ¿no? Incluso la misma ciudad de Santa Fe, cuna de la Constitución, de la Constitución Nacional. Hay una puesta en valor en la academia respecto de este tema de historizar la geografía local, el porqué, el buscar los actores locales, los protagonistas locales. El otro día hablábamos con Karina Gabo, y veo que acá aparece también en el libro el caso de Catalina, ¿no?, que fue una de las primeras mujeres que se ofreció a coser la bandera. Hay un redescubrir, digamos, de los actores locales, que son importantes, digamos, pero no son los protagonistas, pero que de alguna manera han contribuido a la gesta patriótica. Sin lugar a dudas que en los últimos años se están sumando los trabajos, ¿no?, el interés histórico por recuperar, digamos, acontecimientos importantes desde entrar por los hombres y mujeres como protagonistas de la historia, digamos. Esto obliga a un giro metodológico de mirar los problemas, digamos, en un espacio más reducido, digamos, prestando atención, digamos, a la observación de los actores para recuperar el contexto, que es un poco lo que nosotros quisimos hacer en este libro. O sea, acá no queríamos reproducir aún la vida de Belgrano desde, esas verdades que se han naturalizado como, por ejemplo, el precursor de la independencia, sino ir recuperando los distintos momentos de su vida, pero también hay, desde el contexto, y recuperando, como bien lo hicimos elegimos este lugar especialmente de Rosario para mostrar un poco la vida de sus habitantes, ¿no? Y desde ese punto de vista, mostrar que no solo, esto, también separándonos del gran héroe, digamos, que en realidad los hombres no están solos, sino en actores colectivos más grandes, ¿no? Estos hombres y mujeres, ahí los diálogos que hay con Olivia, en este episodio, tiene que ver también cómo las noticias de España llegan a un pueblito como era Rosario, que tenía muy pocos habitantes, pero que de alguna manera formaba parte de esta monarquía española que de algún modo, ¿no?, contenía a todos. Entonces,
es como que ahí está recuperado el contexto, ¿no? O sea, esta señora se entera de que Napoleón, ¿no?, está invadiendo España y eso afecta no solo su vida en el Rosario de comienzos del siglo XIX, sino el conjunto de la nación española a la que pertenece, porque acá la palabra nación española es pertinente también mencionarlo, ¿no? Sin duda. Y hay una cosa que es muy linda en el libro porque menciona, digamos, o cuenta o historiza que el enarbolamiento, el primer enarbolamiento de la bandera, Belgrano lo hace con sus tropas, sino que también llama gente de la comunidad. O sea, cuenta, incluso hablan de sugiero que lo lean el libro, está, insisto, en la página de Gremio, y si no lo podemos distribuir por el PDF, pero cuenta, digamos, que estaba la comunidad también, entonces también los comentarios que se hacían en Corrillo y demás. Pero de alguna forma pone en valor que la fiesta del Día de la Bandera, que nosotros hoy la tenemos en febrero, pero la identificación festiva de la bandera con la ciudad de Rosario es genética, es del origen mismo del primer enarbolamiento. O sea, no fue un acto de 4 militares o 4 revolucionarios cerrados, sino que siempre fue una celebración comunitaria. Me parece que eso es una gran cosa que pone el libro en valor. Bueno, sin duda que la cuestión de conmemorar a partir de 1810 las celebraciones fueron muy importantes en todo el espacio que quería Buenos Aires controlar, ¿no?, que era el espacio del ex virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, sin duda, las conmemoraciones empiezan inmediatamente para celebrar lo del 25 de mayo, pero luego no solo se celebra el 25 de mayo, sino cada una de las batallas o triunfos que en los distintos frentes de guerra la revolución va enfrentando. Y entre otras, la más importante de todas es la que, asociada con Belgrano, es la que se celebra en Tucumán a partir de 1812 con el éxito de ese triunfo, ¿no?, la batalla de Tucumán, que es una batalla muy importante ganada por el ejército auxiliar del Perú comandado por Belgrano, porque realmente los realistas eran superior en número de tropas, que fue realmente un éxito inesperado, bueno, en que incluso está asociado con la Virgen, ¿no?, de la Merced, que bueno, ahí hay muchos trabajos, digamos, los historiadores tucumanos tienen muchos trabajos asociados a este tema, ¿no? Como que fue la mencionan como generala de la patria a la Virgen de la Merced, porque fue un poco la que ayudó a Belgrano a completar este triunfo que estaba tan dudoso, ¿no? Entonces sí, las celebraciones y son un tema incluso de trabajo y de interés de los historiadores de la historiografía desde hace, bueno, unos años, para todo el conjunto, porque cada espacio lo vive de una manera diferente, ¿no? Hay muchos aportes en este sentido. Estela, ¿qué pretenden, cuál es el objetivo que se pusieron cuando escribieron el libro y a dónde pretenden llegar con este material? ¿A todos los niveles? ¿De qué manera? ¿Cómo le gustaría que el libro se aproveche, digamos? No, volvemos a insistir en esto de que un poco lo que yo decía al principio, si bien fue orientado a un público infantil, ¿no? El equipo que trabajó, que está integrado por especialistas, bueno, de historia, letras, artes visuales, diseño y edición, digamos, más el grupo ahí de historiadores que hicimos, digamos, un poco el guión histórico, pero que estuvimos más que nada apoyando, ¿no? Porque esa fue un trabajo interdisciplinario muy interesante y una experiencia sumamente rica. La idea era esa, digamos, llegar con un producto no solo a la primaria, sino también, podríamos decir, mostrar en los otros niveles educativos que es posible también la divulgación histórica en el más amplio plano, digamos, que es como que quienes estudian historia no solo tienen que pensar que, bueno, que van a terminar dando clases, ¿no?, bueno, en una institución,
sino que también somos divulgadores o son divulgadores, y desde esa perspectiva hay distintos modos de constituirse en divulgadores. Este es un medio, digamos, ¿no? Presentar, bueno, un libro o conversar en una entrevista, o armar un artículo en un diario o revista, digamos. Entonces, tiene estos dos, podría tener estos dos sentidos, digamos, no solamente una lectura para los niños, sino mostrar otros formatos de acercar, ¿no? Bueno, la historia desde un poco personajes que uno no los recupera como los héroes, sino también con duda, atravesando incertidumbres, alternativas, viendo cómo paso a paso, ¿no? Van resolviendo esos desafíos que se presentan a lo largo de esas experiencias que tienen que vivir, que sería un poco el día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, desmistificar, ¿no? Humanizar a estos héroes, que sin lugar a dudas no es que lo vamos a dejar de bajar de este lugar que tienen, ¿no? Como padres de la patria, porque justamente el libro termina con esto, ¿no? O sea, Rosario tiene, ¿no? Belgrano es un poco el padre de la patria, ¿no? Y el creador de la bandera. O sea, no romper ¿no? No, y el preferido de los expresión. rosarinos, sin duda. Claro, exactamente. Y ahí está el monumento, ¿no? Y Que de este alguna monumento. manera, pero que fue un proceso posterior, ¿no? Porque el monumento se hizo en el siglo, Es reciente, si claro, se en el quiere. siglo XX. Así es. Elsa, sos profe del Cosetini, o sea que formás a futuros compañeros y compañeras nuestros, bueno, ya compañeros y compañeras nuestras, y no puedo dejar de preguntarte por cómo ves la educación en lo que viene, ¿no? La pospandemia, te lo planteás, lo pensás en la universidad, en el instituto superior, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo ves que son los caminos? ¿Va a cambiar algo? ¿O veremos, hablan de nuevas normalidades? ¿Cómo lo ves de tu rol de docente, obviamente, y de historiadora, ¿no? Que en algún momento alguien historizará sobre esto. Insisto que me parece que esto que decíamos al comienzo, esta pandemia nos ha planteado nuevos desafíos de aprender como yo hoy, ¿no? Y muy nerviosa cómo entrar a este nuevo formato. Pero creo que realmente los resultados van a ser positivos, digamos, ¿no? Tenemos un vínculo con la educación más creativa, por lo menos desde mi experiencia, utilizando muchísimos más los recursos que nos ofrece la tecnología para, bueno, acercar, digamos, no digo que reemplazar, porque digamos, la presencialidad no es comparable, pero sí, si podemos aprovechar esta experiencia para creativamente acercar mejor el modo de enseñar y aprender al mismo tiempo, vamos a salir beneficiados. Yo estoy caminando en este sentido, por lo menos con el equipo de cátedra que tenemos ahí en el Instituto Cosetini, porque estoy rodeada de un grupo de jóvenes muy, muy interesados en aprender, o sea, no solamente cursan, sino que luego se incorporan a las cátedras para seguir aprendiendo, y los veo muy entusiasmados con seguir, bueno, ellos más que nosotros aprendiendo el uso de la tecnología, y nosotros aportando nuestra experiencia de cómo ir llenando de contenidos esos pasos que van dando. Yo creo que vamos a salir fortalecidos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser profe de historia, Elsa? ¿Por qué historia elegiste y no otras ramas? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te fascina de eso? A mí me apasiona la historia del siglo XIX, sin lugar a duda. Me encanta escribir. Bueno, yo hice mi recorrido de investigación en España, trabajando con estos comerciantes y, bueno, y recuperando el trabajo con las cartas, con la correspondencia, que es un poco una de las fuentes históricas más interesantes, para mí apasionante.
Entonces, bueno, combinar investigación y docencia es una de las cosas que más me entusiasma, o sea, transmitir a los alumnos que no solamente hay un solo relato de la historia, sino, bueno, utilizar este medio para pensar nuestra historia, mucho más que es historia argentina, bueno, y trabajar seriamente desde confrontando interpretaciones, viendo cómo cada uno piensa los problemas y ponerlos en común, o sea, eso es algo que realmente me entusiasma, no solo de transmitirlo a los alumnos, sino ir viendo los resultados que en ello produce, bueno, entrar a la historia para enseñar a posteriori de otra manera, ¿no? Elsa, habitualmente cerramos nuestras entrevistas, estas que son cortitas y son para pasar la tarde, pidiéndole a nuestro invitado o a nuestra invitada del día de la fecha que le deje algún mensaje a los compañeros, las compañeras que están viendo. La mayoría de sus casos son docentes, son compañeros nuestros que cortan un ratito para escucharnos a nosotros. ¿Qué le dirías a la docencia argentina hoy en este contexto? Bueno, que digamos, quienes nos dedicamos a la docencia, me parece que, bueno, estamos comprometidos con eso, o sea, seguir, bueno, trabajando lo mejor posible en lo que hacemos, ¿viste? Con entusiasmo, ¿no? Y, bueno, acercarnos más y más a los alumnos, ¿no? Eso me parece que es lo que, por lo menos, la intención que yo tengo, ¿no? Por eso, eh, bueno, para mí es apasionante, entonces seguir por este camino. Eh, Bueno, aunque que cueste, ¿no? En este no, pero momento, seguro. ¿no? Que cuesta mucho. Yo sé que, bueno, porque realmente tenemos que ponernos límites en esto de estar todo el día, ¿no? No tenemos horario a veces. Y entonces a veces terminamos agobiados y creo que es algo que tenemos que manejar cada uno para poder, bueno, no perder este entusiasmo, que es el que de alguna manera vincula, ¿no? La profesión bueno, con la tarea diaria, ¿no? Así que... Bueno, Estela, Elsa, la realidad es que no sé si sos consciente de que vos estás formando a los profes y a las profes de historias que van a historizar este momento histórico que estamos viviendo ahora, que no va a ser un tema menor, que de alguna forma va a redefinir muchísimas cosas que esperamos que sea de manera positiva. Así que, bueno, no es un desafío menor, digamos, ¿no? Estar en este No, es contexto un desafío, pensando no. luego de este lugar, ¿no? No, es por eso digo, es una nueva experiencia, es un desafío y bueno, y también plagado de incertidumbre, porque no sabemos, ¿no? Cómo va a seguir transcurriendo el año, si en la segunda mitad del año vamos a poder volver o no. Entonces, realmente creo que aprovechar estos meses en el que hemos hecho, ¿no? Ensayo y error, tropezones y caídas para más adelante, bueno, y capitalizar todo lo que hemos aprendido sería buenísimo. Me parece que eso también es lo que hay que valorar, ¿no? Bueno, Elsa, te desobligamos. Espero que te haya sido agradable la experiencia de la segunda vez por el Instagram. La verdad que nosotros lo disfrutamos muchísimo, nos encanta el trabajo, volvemos a repetir el trabajo. Ese libro, Los viajes de Belgrano, está colgado en la página del Instituto de Sador, está en Y PDF, puede circular. claro, y también en la Secretaría, ¿no? de Cultura y Educación de la Municipalidad, se puede bajar también de ahí. ¿Mm? Así que Sí, vamos a dejar todo aquí para que lo puedan bajar y lo puedan compartir, lo puedan disfrutar. La verdad que yo lo leí con los nenes, la verdad fue muy lindo el trabajo. Así que felicitaciones también por ese trabajo a vos y a todo el equipo. muchas gracias. La verdad que es muy cómodo. Voy a seguir con Instagram explorando un poco más. Y fue una muy buena experiencia mi primera clase en vivo que di por Instagram. Por eso digo, lo valoro, sí, que fue una solución que encontré en un momento cuando al principio todavía no funcionaba la plataforma del Cosetini y fue un éxito bárbaro. Realmente valió la pena. Así que... gracias por darnos esta oportunidad, al grupo en general, bueno, y a mí en particular. Un gusto. Bueno, es un gusto grande y ya te vamos a estar
convocando cuando nos podamos encontrar más cerca, seguramente para seguir charlando de esto y otros temas. Te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho. Gracias a ustedes, también ustedes, gracias. A cuidarse. A cuidarse. Le agradecemos a Elsa, bueno, es una fenómena historiadora. Bueno, año particular, el 2020. Era el año, es el año belgraniano por excelencia, era el año de Rosario, Belgrano, el monumento, la bandera, y es el año de la pandemia, pero no tenemos que perder eso, porque es importante, es muy importante, sostener en alto el orgullo rosarino con la bandera, con Belgrano, que reivindiquemos la figura de próceres como Belgrano, ¿no? Que siempre apareció como el hermano pobre o el segundón ahí de San Martín. No, para nada. O sea, ahí Elsa nos ha contado bien, y el libro lo cuenta muy bien, digamos, lo integral que ha sido este prócer de la patria, que fue abogado, comerciante, diplomático, y cuando tuvo que agarrar las armas y ser general de un ejército para defender la patria, lo hizo. Defendió la patria como la defienden ustedes todos los días desde su casa, trabajando, haciendo escuela a la distancia, con las herramientas que tiene. Bueno, las armas nuestras son mucho menos bélicas, pero son mucho más nobles y mucho más poderosas, ni más ni menos que la educación argentina en todos los días. Bueno, es un buen momento para poner bien arriba ahí al general Belgrano, que estuvo e hizo lo que el momento de la historia le pedía. Por eso es un héroe, como lo son ustedes, que están haciendo lo que tienen que hacer y lo que deben hacer en función del interés superior de la patria. Por eso la docencia argentina, decimos, es la heroína no reconocida de toda esta historia, pero la historia nos va a dar el lugar que se merece. Así que les mando un beso y un abrazo enorme, 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 enorme. Aguante Belgrano, aguante el orgullo de nuestra ciudad por nuestra propia historia, por recuperar nuestra propia historia. Y aguante la docencia argentina, aguante la docencia rosarina, aguante la docencia santafesina, aguante la docencia que vamos haciendo todos los días, cada uno y cada una desde nuestra casa, desde nuestros hogares, combatiendo la ignorancia, dice acá Marina, y vamos a cerrar con eso. Hacemos patria combatiendo la ignorancia con el arma más poderosa que conoce el mundo,